Mis padres ignoraron mi fiesta de bienvenida al bebé. Debido a unas vacaciones con mi hermana Dorada. Ella es una verdadera familia, a diferencia de ti, dijo mi madre. Necesitamos eso. Bien, dije. Esperen las consecuencias. El mismo día, intentaron retirar $3.000 de mi tarjeta. Cerré todas las cuentas a las que tenían acceso, cancelé todos los pagos automáticos y envié la factura de los servicios 2 horas después. Mi madre llamó sin parar, pero ya era demasiado tarde. Hice más. Mi nombre es John, y solía pensar que era solo el hermano más callado, el que no necesitaba tanta atención. Me tomó mucho tiempo admitir la verdad, nunca fui el favorito, ni siquiera cerca. Mi hermana, Amy, fue la niña dorada desde el primer día. Calificaciones de sobresaliente, animadora, escuela de enfermería, casada con un médico, ella no podía hacer nada malo. Y si lo hacía, de alguna manera era mi culpa. Mientras crecía, era el personaje secundario en mi propia casa. Recuerdo haber quedado segundo en una feria estatal de ciencias, mi padre me preguntó por qué no había ganado el primer premio. Una vez Amy hizo una ensalada para cenar, y le dijeron que debería ir a MasterChef. Pero yo seguí intentándolo. Conseguí un buen trabajo en ciberseguridad, conocí a una mujer increíble a la que realmente le gustaba como era, y juntos construimos una vida tranquila y estable. Cuando ella quedó embarazada, algo hizo clic en mi cerebro. Pensé que quizás esto sería lo que cambiaría todo, que quizás esta vez, vendrían por mí. Planeamos el baby shower para el 8 de marzo. Los padres de mi esposa ofrecieron celebrarlo en su jardín trasero. Pusieron decoraciones, contrataron un servicio de catering y alquilaron calefactores por si hacía frío. Su familia estaba emocionada de una manera a la que no estaba acostumbrado, nos enviaron mensajes de texto semanas antes, preguntándonos qué necesitábamos y si teníamos un registro de regalos. Su tío, que es básicamente un equipo de construcción de una sola persona, construyó un cambiador de madera y condujo 3 horas para entregarlo él mismo. Llamé a mis padres un mes antes del baby shower. Les dije la fecha, la hora y el lugar. Dijeron que revisarían su agenda. La noche anterior al baby shower, mi madre no había dicho nada. Le envié un mensaje de texto para confirmar. Ella dijo, ya veremos. Tal vez tenga planes con Amy. Depende. Eso fue todo. Se me revolvió un poco el estómago, pero no quería arruinar el ambiente, así que me lo guardé para mí. Llegó el día del baby shower. La gente comenzó a llegar, trayendo regalos, sonriendo, abrazando a mi esposa como si ya fuera parte de su familia. El jardín se veía increíble, serpentinas, globos pastel, una enorme mesa de postres. Debería haber sido perfecto, excepto que las 2 sillas vacías reservadas para mis padres permanecieron vacías. Intenté llamar una vez, solo para comprobar. Sin respuesta. 10 minutos después, Amy publicó una foto en Instagram, ella y mis padres en un complejo turístico de playa, con bebidas en la mano. El pie de foto decía, finalmente, unas vacaciones familiares de verdad. Tiempo de calidad muy necesario. Miré el pie de foto durante mucho tiempo. La madre de mi esposa lo vio por encima de mi hombro y no dijo una palabra. Solo me frotó la espalda una vez y se fue. Le envié la foto a mi madre, sin texto, sin explicación, solo la foto. Ella respondió en minutos, ella es una verdadera familia, a diferencia de ti. Necesitamos eso. Esa frase ardía como todas las otras cosas que había intentado ignorar a lo largo de los años. Simplemente encajó en su lugar. Le mostré el mensaje a mi esposa, y ella ni siquiera parecía sorprendida, solo herida. Le envié un mensaje de vuelta, está bien. Esperen las consecuencias. Y lo decía en serio. Unas horas después, recibí una alerta de mi banco, alguien había intentado retirar $3.000 de una de mis cuentas conjuntas. Ahí es cuando todo comenzó a cristalizar. No solo estaban ausentes emocionalmente, me estaban parasitando. Esta cuenta se creó originalmente para cubrir cosas en la casa familiar cuando estaban entre trabajos. Nunca dejaron de usarla. Así que me senté en mi escritorio y comencé a cortar los cables. Cerré todas las cuentas a las que tenían acceso, cheques, ahorros, tarjetas de crédito, servicios de transmisión, servicios públicos.
Llamé a todas las empresas y me quité como CEO firmante. Cambié contraseñas que ni siquiera recordaba que recordaba. Imprimí la factura de los servicios públicos y la puse en el correo con una nota adhesiva que decía, me deben $31.248. Paguen. 2 horas después, mi teléfono comenzó a sonar, llamadas de mi madre, luego de mi padre, luego de Amy. No contesté. No necesitaba hacerlo, porque esto era solo el comienzo, y tenía mucho más que hacer. A la mañana siguiente, explotaron mi teléfono como si sus vidas dependieran de ello. Ignoré todas las llamadas, todos los mensajes de voz. Mi madre envió una serie de mensajes de texto, comenzando con ¿qué diablos estás haciendo?, y rápidamente escalando a siempre has sido desagradecido, y hemos sacrificado mucho por ti. Clásico. Mi padre finalmente envió uno que decía, necesitamos hablar cara a cara. Así que le respondí por mensaje de texto, estoy de acuerdo. Vengan a la casa al mediodía. Cuando aparecieron, eran ellos dos y Amy. Ella vino vestida como si pensara que íbamos a almorzar. Dejé la puerta principal abierta, me eché hacia atrás y no dije una palabra mientras entraban y veían a los padres de mi esposa, a su tía y tío, y a mi propia tía y tío sentados en la sala de estar. Ninguno de ellos parecía muy contento de verlos. Mi madre intentó hablar primero, pero la interrumpí. Saqué una carpeta y se la entregué a mi padre. En el interior había estados de cuenta impresos de los últimos 18 meses, la cuenta de Netflix que habían usado pero nunca pagaron, los cargos de gasolina de mi tarjeta que no había usado, incluso un pedido de muebles de un sitio web que no reconocí. Esto es todo lo que han tomado sin pedirlo, dije. No se preocupen, no presentaré cargos, pero he hablado con un abogado. Tal vez ustedes deberían hacerlo. Amy comenzó a reír, como si estuviera siendo dramático. Luego le entregué otro sobre. Este golpeó más fuerte. Adentro había capturas de pantalla de mensajes de texto que le había enviado a mi esposa durante el último año, cosas insignificantes, indirectas pasivo-agresivas a su familia, tus padres parecen agradables. Lástima que no pudieran criar a alguien con ambición, cosas así. Miré a Amy y dije, he estado recopilando estos durante meses. Pensaron que no nos daríamos cuenta porque éramos callados. Eso se acabó. No esperaban eso. Esperaban al viejo John, callado, torpe, que prefería dejar pasar las cosas antes que causar problemas. Pero yo cambié. La paternidad hace eso. Les dije que ya no eran bienvenidos en nuestra casa. Mi madre intentó discutir, diciendo que estaba destrozando a la familia. Fue entonces cuando el padre de mi esposa, usualmente el tipo más tranquilo de la habitación, se levantó y dijo, tu hijo está construyendo algo nuevo. Solo están enojados porque no los involucra. Pensé que se irían después de eso, pero no lo hicieron. Amy se quedó mientras mis padres salían. Se sentó y dijo que no merecía esto, que nunca tuvo la intención de lastimar a nadie. Pude notar que por un momento pensó que podía manipularlo a su favor. Ni siquiera discutí. Simplemente le entregué un tercer sobre. Este contenía algo que definitivamente no esperaba, copias de una antigua cadena de correos electrónicos entre mi padre y un tipo llamado Tom, quien resultó ser el compañero del esposo de Amy en la clínica. En resumen, mi padre estaba intentando usar su influencia para que el esposo de Amy invirtiera en una compañía de software falsa que mi padre intentaba establecer con uno de sus antiguos compañeros de copas. Los correos electrónicos estaban llenos de mentiras, promesas de grandes ganancias, menciones de la empresa de John como si yo estuviera involucrado de alguna manera. Ella palideció. Solo dije, no eres la única con recibos. Ella se levantó y se fue sin decir otra palabra. Y eso habría sido suficiente para la mayoría de la gente, pero yo no había terminado, porque había algo más que había planeado, y ya estaba en marcha, una pequeña sorpresa que había tenido en mi bolsillo desde la Navidad pasada, y tenía que ver con su casa. 3 días después de esa reunión, recibí una llamada de mi tía, la hermana de mi padre. Estaba enojada, no conmigo, sino con mis padres. Al parecer, después de que se fueron de mi casa, intentaron llamar a todos los familiares de su lado para explicar lo que sucedió, su versión de los hechos, tuve un colapso, estaba emocionalmente inestable, mi esposa me controlaba, y lo más importante, estaba intentando destruir el nombre de la familia. El nombre de la familia, como si fuéramos los Rockefeller o algo así.
Ni siquiera habría sabido lo que estaban diciendo si mi tía no me hubiera llamado para decirme que mi madre en realidad me había acusado de malversación de fondos de mi propia familia. Fue entonces cuando algo dentro de mí se rompió. Hasta entonces, había sentido una especie de satisfacción fría cuando los corté, pero ahora solo se sentía como podredumbre, como si esta cosa hubiera estado supurando durante años, y seguí llamando la familia porque no quería creer que fuera otra cosa. Al día siguiente, Amy apareció en mi trabajo. Entró al vestíbulo como si fuera dueña del lugar y exigió hablar conmigo. La recepcionista me llamó y dijo que era una emergencia familiar. Cuando bajé, ella me hizo a un lado y me dijo que todo se estaba saliendo de control y que necesitaba solucionarlo antes de que mi madre tuviera otro ataque de ansiedad. Le pregunté si mi madre había tenido un episodio antes o después de que intentara vaciar mi cuenta. Amy no respondió. Solo dijo que si realmente me preocupaba mi familia, encontraría la manera de arreglar esto. Fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba intentando arreglar nada, estaba intentando mantener la imagen intacta, no por mí, ni siquiera por nuestros padres, sino por ella. Le dije que tenía 10 segundos para irse o llamaría a seguridad. Ella me miró como si hubiera hablado otro idioma, como si le estuviera hablando por primera vez, como alguien que no le debía nada. Esa noche, me senté solo en mi auto durante más de una hora antes de entrar. No podía quitarme este peso, era como si estuviera de luto por personas que todavía estaban vivas. Mi esposa me encontró sentado en la terraza trasera, mirando a la nada. No preguntó nada, simplemente se sentó a mi lado y esperó. Finalmente, dije, creo que intenté obtener algo de ellos que no tenían que dar. Ella me preguntó qué quería decir. Dije, amor, respeto, todo. Creo que lo he estado persiguiendo como si fuera mío, y simplemente lo han olvidado. Pero nunca fue mío. Me di cuenta entonces de que la mayor parte de mi vida adulta había estado moldeada por este hambre, intentando que se dieran cuenta, que dijeran que lo había hecho bien, que estuvieran orgullosos. Pero yo no era su hijo, era un sustituto. Y cuando se dieron cuenta de que no tenía nada más que dar, se volvieron contra mí. Esa comprensión debería haberme dado un cierre, pero no lo hizo, me enojó más. Así que hice otra llamada. Llamé a Tom, el socio comercial del esposo de Amy. Todavía tenía su número de cuando me había contactado hace meses, pensando que yo tenía algo que ver con el lanzamiento del software que mi padre había inventado. Contestó de inmediato. Le dije que sentía que las cosas estaban saliendo mal en su clínica y que quizás debería verificar algunas cosas, especialmente los correos electrónicos que involucraban a mi padre. Pareció sorprendido, pero dijo que sí. Colgamos, y no pensé mucho más en eso hasta 2 días después, cuando el esposo de Amy apareció en mi puerta, solo, sin Amy, y parecía alguien que acababa de encontrar una bomba enterrada en el jardín. El esposo de Amy, Eric, se quedó en mi puerta como si no pudiera creer dónde estaba. No lo había visto sin Amy en años. Siempre fue educado, callado, del tipo que sonreía demasiado y hablaba muy poco, pero ese día parecía haber envejecido una década en 48 horas. Pidió entrar. Me hice a un lado. No se sentó, simplemente se quedó de pie en mi sala de estar, mirando a su alrededor como si las paredes pudieran cerrarse. He estado revisando los archivos de la clínica, dijo finalmente. Todo lo que Tom y yo firmamos el año pasado, había cosas que no aprobé. Hizo una pausa y me miró. Tu padre te incluyó como socio silencioso en un esquema de facturación médica, uno que canalizaba pagos a un tercero. Ya sabía esa parte. Lo que no esperaba fue la siguiente frase, y Amy fue quien lo ideó. Eso me detuvo en seco. Me dijo que empezó pequeño, solo unas pocas tarifas de servicio adicionales agregadas a las facturas de los pacientes, nada que nadie notara. Luego comenzaron a aparecer cargos más grandes, y cuando Tom los marcó, Amy los descartó como un error en el nuevo software. Resultó que no era un error, era una trampa. Estaban usando mi nombre, mi LLC, mis credenciales, la mayoría de la información desactualizada de alguna consultoría independiente que hice hace años, y lo estaban vinculando a un sistema que pensaban que nadie cuestionaría porque yo trabajaba en tecnología. Eric acababa de descubrir que más de $60.000 se habían movido a través de cuentas que no reconocía, y todo apuntaba a Amy y a mi padre. Ella me dijo que era temporal, dijo. Él dijo que era solo para cubrir algunas deudas en las que tus padres se estaban ahogando. Le pregunté por qué me estaba diciendo eso.
Me miró directamente. Porque creo que ella está a punto de echarte la culpa, y yo no voy a caer con ella. Se fue justo después de eso. No intenté detenerlo, simplemente me quedé allí sentado, mirando la pared, intentando procesar el hecho de que mi propia hermana había cometido fraude en mi nombre. Al día siguiente, llegó una carta de un bufete de abogados, ningún correo electrónico, ninguna llamada telefónica, solo una carta impresa en un sobre. Era una notificación de posible investigación legal con respecto a las actividades relacionadas con mi LLC. Al parecer, el contador de la clínica había informado algunos hallazgos sospechosos a la junta directiva, y mi nombre apareció en las transacciones marcadas. Inmediatamente llamé a mi abogado. Ya me había ayudado a desvincularme de las cuentas a las que mis padres tenían acceso, así que estaba al tanto, pero incluso él parecía sorprendido. No solo cruzaron una línea, dijo. Te arrastraron a un delito financiero en toda regla. Luego vino la peor parte. Preguntó, ¿tiene una copia de su acuerdo LLC original? El que tenía mi nombre, mi número de identificación fiscal y la cláusula de rescisión. Dije, sí, lo tenía archivado. Solo cuando lo miré de verdad, vi que había sido actualizado. La versión digital se había cambiado hace 6 meses. Alguien había agregado un lenguaje que convertía a mí y a mi padre en usuarios autorizados para fines de expansión. Esa noche, confronté a mis padres por teléfono. No lo negaron. Mi madre dijo, no lo estabas usando, nosotros estábamos ayudando. Fue entonces cuando todo encajó. La forma en que me trataban no era solo negligencia, era cálculo. Me veían como alguien del que podían extraer valor, emocionalmente, financieramente, lo que sea. Y Amy no era dorada porque era perfecta, era dorada porque jugaba el juego con ellos, porque ayudaba a disimular las grietas, porque hacía el trabajo sucio mientras pretendía ser la hija pulida en la playa. Así que tomé otra decisión. Iba a terminarlo, no solo emocionalmente, no solo cortar los lazos, iba a quemarlo todo, legalmente, públicamente y permanentemente. Y sabía por dónde empezar, con un solo correo electrónico al IRS. Cuando envié ese correo electrónico al IRS, no esperaba fuegos artificiales, de hecho, no esperaba nada, no de inmediato. Pero algo cambió dentro de mí en el segundo en que lo hice. El miedo que había estado cargando durante años, la culpa, la necesidad de disculparlos, comenzó a calmarse. Tomó 5 días para que las cosas escalaran. Al sexto, Eric me llamó de nuevo. Dijo que 2 hombres de traje habían aparecido en la clínica haciendo preguntas, no policías locales, federales. Le dije que no dijera ni una palabra más y le di el número de mi abogado. Luego me senté y esperé. 2 días después, la clínica cerró temporalmente para una auditoría financiera. Esa fue la palabra que usaron en su declaración oficial, pero la gente habla. Recibí mensajes de texto de 3 excompañeros de clase diferentes que trabajaban en la red de la clínica. El nombre de Amy apareció en susurros, al igual que el mío, pero para entonces ya me había lavado completamente las manos. Mi abogado ya se había puesto en contacto con el IRS, y la junta directiva de la clínica, respaldada por la documentación que demostraba que no había tocado la LLC en 2 años y no había autorizado ningún cambio, pero Amy y mi padre, esa era otra historia. Mi madre intentó llamarme de nuevo. No contesté. Luego envió un mensaje, espero que seas feliz. Arruinaste la vida de tu hermana. Miré el texto durante un rato, ni una palabra sobre lo que habían hecho, solo culpa como de costumbre. A la mañana siguiente, le envié mi propio mensaje, una captura de pantalla del número de confirmación del IRS y una sola línea, no arruiné su vida. Ella misma lo hizo. Luego la bloqueé. Las cosas se movieron rápidamente después de eso. Mi tía, la única del lado de mi padre que todavía habla conmigo, llamó para decir que mis padres estaban en problemas. Al parecer, sus nombres estaban vinculados a algunos pagos de consultoría que eran parte de todo el lío. Se dijo que podrían perder la casa. Y la casa, esa fue la única cosa que no había tocado, todavía no. Verán, todavía estaba técnicamente a mi nombre. Me habían convencido hace años de que ayudaría con los impuestos si compraba el lugar y les permitía vivir allí. Ellos pagarían las cuentas, dijeron, solo una formalidad, dijeron. Bueno, hace unas semanas, saqué los registros hipotecarios, y adivinen qué.
No habían pagado ni un centavo en 6 meses. Así que llamé al banco, expliqué la situación, expliqué el fraude, expliqué que yo, el propietario legal, ya no estaba dispuesto a cubrir una propiedad que se estaba utilizando como base para un delito financiero. Les di permiso para proceder con la ejecución hipotecaria. Ni siquiera me sentí mal. La casa nunca se sintió como un hogar de todos modos. El último mensaje que recibí de mi madre llegó el día en que fueron notificados. No dijo nada directamente, simplemente me envió una foto del porche delantero, vacío y lleno de cajas. Adiós, supongo. No respondí, porque había una persona más con la que tenía que lidiar antes de que todo terminara, Amy. Amy no se comunicó, ni una sola vez, ni durante la auditoría, ni cuando la clínica estuvo cerrada temporalmente, ni cuando le embargaron la casa. Se mantuvo callada, en silencio de radio, lo cual era inusual en ella. Amy siempre fue la que tenía algo que decir, una manera de manipular las cosas a su favor. El silencio me hizo sentir incómodo, así que esperé. Luego, 2 semanas después de que la casa volviera al banco, recibí un correo electrónico, no una llamada telefónica, no un mensaje de texto, un correo electrónico, como si fuéramos colegas. Quería reunirse en un lugar neutral para discutir una forma de avanzar. Ofreció una fecha y una cafetería en una zona tranquila de la ciudad. Todo fue muy educado, cuidadosamente redactado. Primero se lo mostré a mi abogado. Él me hizo un gesto con la cabeza y dijo, solo no vayas solo. Así que no lo hice. Entré a la cafetería con 2 cosas, una grabadora en el bolsillo y mi esposa sentada en la barra cercana, por si acaso. Amy ya estaba allí, sin maquillaje, el cabello recogido. Parecía cansada, no destrozada. Amy no se rompía fácilmente, pero estaba nerviosa. Comenzó diciendo, no sabía que papá iba a usar tu nombre. No respondí. Luego agregó, nunca se supuso que llegara tan lejos. Era solo para ayudarlos, solo hasta que las cosas mejoraran. Todavía nada de mí. Fue entonces cuando se enfureció. ¿Conseguiste lo que querías? Están fuera de la casa. Perdí todo. ¿De verdad vas a sentarte ahí y actuar como una víctima? Finalmente la miré y dije, no, yo no soy la víctima. Soy el que lo terminó. Ella se congeló, por primera vez en nuestras vidas probablemente. No sabía qué decir. Le dije lo que le dije al IRS, lo que le dije a Eric, lo que le había mostrado a la junta de la clínica, que tenía pruebas de que no estaba involucrado, que tenía correos electrónicos, capturas de pantalla, datos que si intentaban derribarme con ellos, descubrirían lo hermético que era mi caso. Luego me incliné y le dije lo único que no esperaba, no me importa si vas a la cárcel, pero si alguna vez te acercas a mí, a mi esposa o a mi hijo cuando nazca, haré público todo esto. Te enterraré con todo lo que tengo. ¿Y sabes cuánto tengo? Amy no dijo nada. Se levantó, tomó su bolso y se fue. No he vuelto a saber de ella desde entonces. Mis padres desaparecieron después de la ejecución hipotecaria. Lo último que escuché, a través de la red familiar, es que se estaban quedando con un primo fuera del estado, solucionando las cosas. No me importaba. La verdad es que no hice nada de esto para castigarlos. Lo hice para terminarlo, para dejar de gastar energía en personas que me trataban como un recurso en lugar de una persona. Mi esposa y yo dimos la bienvenida a nuestra hija 3 semanas después, sin drama, sin estrés. Sus padres estaban allí, mi tía y tío estaban allí. Tuvimos pastel, música, lágrimas y paz. Fue la primera vez en mi vida que sentí que era parte de una verdadera familia. Y ni una sola vez en todo ese día pensé en Amy o en mis padres. Fue entonces cuando supe que realmente había terminado. Actualización 1. Han pasado unos 5 meses desde que todo terminó. Mi hija está creciendo rápido, sonriendo, balbuceando, pateando como si estuviera entrenando para las Olimpiadas. La vida ha sido pacífica, la clase de paz en la que no confías al principio porque no estás acostumbrado a ella. Sin llamadas telefónicas de Amy, sin mensajes de texto pasivo-agresivos de mi madre, sin correos electrónicos sorpresa pretendiendo que no pasó nada. Pero hace unos días, sucedió algo extraño. Recibí una carta por correo, sin dirección de remitente, solo mi nombre escrito a máquina.
El sobre parecía algo de una mala película, demasiado formal, demasiado rígido, como si supiera que no pertenecía allí. Lo abrí en el porche mientras mi esposa mecía al bebé adentro. Adentro había una página impresa, sin escritura a mano, sin firma, solo un mensaje. Quizás quieras comprobar quién está afirmando ser el verdadero propietario de tu LLC. Revisa las presentaciones estatales. Alguien está jugando de nuevo. Me congelé. No había tocado la LLC desde que la disolví oficialmente hace meses. Mi abogado había hecho todo, el Estado la marcó como cerrada, ni siquiera debería existir más en papel. Pero esa carta no era aleatoria, tenía detalles que solo alguien involucrado conocería. Y algo sobre la redacción, no se sentía como una amenaza, se sentía como una advertencia. Inmediatamente ingresé en línea, inicié sesión en la base de datos de empresas estatales. Busqué el nombre de la LLC, y ahí estaba, reactivada hace 2 semanas por alguien que usa una nueva dirección comercial en otro estado. Registrada con el mismo nombre que yo usé, el mismo número de identificación federal. Alguien me había robado mi identidad o había encontrado una manera de resucitar la LLC y vincularla a mí. Y la parte más loca, el nuevo agente registrado que figuraba era Eric, el esposo de Amy, no Amy. No mi padre, él. Todavía no lo he llamado, no se lo he dicho a mi abogado, pero tengo preguntas. Porque o Eric está intentando arreglar algo a escondidas de Amy, o nunca fue la víctima que decía ser. Y estoy a punto de descubrir cuál. ¿Y si has llegado hasta aquí, qué piensas? ¿Crees que la carta fue de alguien de la familia o de un extraño? ¿Qué crees que hay en esa unidad USB, y quién diablos es Ari? Quiero escuchar tus pensamientos. Deja tus teorías en los comentarios a continuación. ¿Quién estaba mintiendo? ¿Quién jugaba a quién? ¿Y qué crees que pasará después? Y si disfrutaste esta historia, o si la has estado siguiendo desde el principio, no olvides darle me gusta al vídeo. Suscríbete al canal y presiona la campanita de notificaciones para que no te pierdas lo que viene después.